A la tararida hay que torearla un poquito. Sí, es tararida. Y ya está ahí. Acá tenemos un nidito de hornero. ¿Dónde? Acá. Ah, ahí. Y ayer lo pesqué al tipo, mirá, tomando una cervecita. Bueno, acá viene Noé con otra, con no sé qué. Chiquitaje. Chiquitaje, ¿estás segura? Mirá lo que es. Bueno, pues fuera muchacha. Es chiquitaje, no. Nada. Presentar a María, que me había olvidado. Bueno, estamos con Juan María. Y acá estamos almorzando. Sí, delicioso. Poquita cosa acá, ¿eh? Buen día, ¿cómo andan? Hoy amanecimos en... Miren este paisaje. Le voy a mostrar mucho más paisaje, pero miren lo que es esto. Es algo espectacular, hermoso, con termo mate, con los canes. ¿Qué podemos pedir? Estamos en la ciudad de Rocha. Hermosísimo, obviamente de pesca. Un lugar espectacular. Le voy a mostrar todo lo que pueda mostrar de acá, yo le voy a mostrar. Es un lugar privado. Para pescar acá, bueno, ahora yo lo voy a mostrar el lugar que estamos pescando. Hay que hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver con la pesca, pero hay que hacerlo, pues si no, no pescar. Hay que abrir unos huecos, hay un lugar con mucho camalote, pero es hermoso. Vamos yendo, vamos caminando y hablando. Para que estoy dormida. Sí. Bueno, el lugar hay mucha taradera, mucho bagre. El amigo de la estancia acá se llama Juan. Y le gusta mucho el pescado. Le gusta, no, le encanta, pero no le gusta pescar, le gusta comer. Y me dice, yo todo lo que pesque, tráeme que como todo. Y aparte necesita omega. Y aparte necesito menos. Ojo, traerle algún pescadito, tampoco vamos a traerle 150 taradillas. Sí. Por ejemplo, ayer, como llegamos de noche, ayer se acabó, o sea, salimos de tardecita, agarramos algunas ya. O sea que hoy ya tenemos algunos para hacer unos bifes. Para el hombre, ¿no? Por supuesto. Eso es un ex gallinero. Un súper gallinero hermoso. Estamos pescando en las arroceras. O sea, no en la arrocera, en las canaletas de las arroceras. Y juntó repollito, eso era bárbaro. Juntó mucho repollito, hay mucha mugre, hay que hacer hay que pasar un poquito de trabajo, ¿no? Para pescar. No siempre la pesca es fácil. Pero bueno. Ahora dejamos unas boyas ahí. Ayer pescamos un rato y dejamos unas boyas ahí. ¿Dónde vas? Ah, el hornero. El otro día me decía Johnny de andar de chinela, no tenés miedo a las víboras. Le digo, no. Yo no tengo miedo a ninguna víbora, ni crucera, ni yarará, ni charará, ni serpiente cascabel. Yo le tengo miedo al que hace daño. Ya saben cuál es, ¿no? Ah, ese le tengo miedo. Al que anda con pólvora, que no sabe qué hacer. Ese es el mal. No hay que matarla. Simplemente hay que apartarse de donde ella está. Si ella está ahí, bueno, dejarla quieta o llamar a uno que entienda. Pero si van a un ambiente que ella es natural que viva ahí, no, déjela tranquila. Carnada bagre, pedazo de bagre, tiene que ser carnada dura para acá. Mojarrita no. Uy, qué profundidad andamos acá.
Bueno, vamos a revisar las ollas. Arrancamos de allá. Sí, solo Porque acá ya vivo 12. Así que tienen que quedar acá. Ahí está la fiera. Por eso sí tengo que cuidarla, no me pica ella, me pica. Me la muerde, se termina eso. Buah, acá no hay. Acá no hay boya. Ahí tendría que haber una boya y no está. Ah, pero ahí no estaba de fondo ahí. No, acá está. Ah, del otro lado. Mirá, ahí tendría que haber otra boya. Viste que ya se tapó los agujeros que hicimos. Sí. Bueno, gente, eso que ustedes ven ahí. Estas son las canaletas los sí, canaletones o canaletas de las de Eso acera. va y dobla por acá. Esto es todo repollito, miren. Y eso va hasta lleno. Miren. Está tapado con esto. Los repollitos estos. Miren la raíz que tiene. Y nosotros tenemos que hacernos. Ayer sí limpió un redondel ahí, pero está, sí. Y luego. Bueno, esta está quieta, ¿no? Sí. Acá se lo torcido como 10 metros. Nah. ¿Y esta es la última? Sí, ahí está, ya nomás. En ese huequito que ven ahí, bueno, ahora era más grande, ¿no? Lo que pasa es que se juntó, miren todo lo que es eso. Y bueno, vamos a tratar de pescar acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que nos diga. Porque habló, pero. ¿Y vos qué? Mate, si vos todavía. Dale. Yo te pongo con misterio, sin eso. Venga. ¿Estás segura? Bueno, si ahí no sé, porque hay tanto cabalote ahí que. Ah, pues ahí está el bagre, que está la liga. ¿Qué pasó? Ay, está, pero chiquito. ¿Qué? ¿Se me importa? ¿Qué pasó? Ay, ay. Está bien. ¿Cómo chiquitita? ¿Para la milanga? ¿Para el señor? Movió, pobre bicho. ¿Está? Papá. No es chiquitita. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Mira que no está la lira. Esa estoy segura que esa fue la de mañana. Y sí. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a cortar un poco y vamos a tomar un mate y la tarrida no la vamos a liberar porque van para el dueño del campo. Obviamente que le voy a llevar 2 o 3 más y después, bueno, todo con liberación, ¿no? Trajimos el. Dice, no, usted saque, sienta la lira, me las trae. No, no. Vamos a pescar y, obviamente, liberar. Tararira grip. Nos trajimos. Ah, no trajimos el taradera aquí. Bueno, muy bien. Miren qué hermoso esto. Miren esto, esto es todo tapado. Y se va esto, ¿eh? No sé los kilómetros que debe tener esto. Debe estar lleno de pescado esto. El tema es que acá la pesca es de día, porque esto como está tupido, tapado, esto está siempre, como bien dice, de noche. Siempre. Entonces lo que hacemos es abrir el agujero, hacer un poco de ruido con una caña, que yo lo voy a mostrar, y el pez se arrima por curiosidad a ver qué pasa ahí, o por esa claridad, y ahí bueno, pasa esto. Ahí estamos revisando otro. Sí, más vale. Sí. Oh, Papá, ahí viene pescado, ¿eh? sí, está la cabecita ahí. ¿Sí? ¡Opa! Cabeza de tararira. Ah, bueno, mirá qué linda que está. Llegó el hombre, ¿eh? Sí, esta está más grandecita que la Sí, otra, creo. mucho más grande, ¿eh? Sí, jodido, está de tararira esto. Esta otra apagó, pero no sé si. ¿Eh? Tragó. Ah, no está ahí. No, tragó. Tragó ahí en medio. Matecito pescando tarariras en este hermoso lugar. A ver, ponela más para acá. Está vivo. Linda tararira, ¿eh? Precioso. Excelente.
Bueno, acá en el antiguo puente se ve que pasaban para el otro lado ahí. Y acá vamos a revisar otro. Nada. Bien, bueno. Bueno, encarnamos y ponemos vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Tomando mate con Pesca Familia. Y encima viendo a los pesqueros. Qué disparate. Ahí va. Muy bien. Dame nada. Gracias. No, yo pongo, pero seguro, ¿no? Ah, sí. Para grabarlo. El cuero, a ver, este no es sopa. Te dejaba otra vez. Ja, le encanta quedarse en... Y eso que el suelo tiene una punta bárbara. Sí. Ya pasé 3 horas con el cuerito. Sonó raro eso. A ver, ya fue el aire. Ay, me llegué a babar y llorar. Y bueno, está. ¿Qué hace? Yo creo que es hacia la noche. Esto detrás del bastidor. Bueno, pero todos sabemos que sin querer, pero está con eso, gracias. ¿Qué más? Que ustedes piensen en otra cosa. Te pasaste, pues. Ah, te va a dar algo, muchacha. Te va a dar un CB para reír. Bueno, ya que pasó ahora, demorando para poner el cuerito, ¿verdad? Está pronto. Esto parece que tiene pez porque se está moviendo la piola. Está tirando. ¿Ah? Bueno, esa es suavecito. Ah, si no hay pesca acá, dije. Está moviendo, sí. Y tiene que ser... Ah, tortuga, mira el tamaño, para. Otra vez, vos. Para, déjame levantarla de acá porque... Si no, puede reventar. Está. Agárrala. ¿Ha sido la misma? No, no es otra. Otra porque es más grande. Más grande todavía. Ah, perdón. Muy bien. Hay muchos pescadores que las pescan y como que les da fastidio y se enojan y las decapitan. No, mi gente, miren, tenía una sangujuela. Saquen el anzuelo y si ella traga por esa casualidad, dicen, ah, no, pero ella sobrevive, las tortugas sobreviven. Corten el líder o lo que fuera y larguen. Si da para sacar el anzuelo, sacamos. No que nos maten el hermanito. Él pertenece acá, nosotros no. Acá tenemos un nidito de hornero. ¿Dónde? Acá. Ah, ahí. Y ayer lo pesqué al tipo, mirá, tomando una cervecita. Bueno, acá viene Noé con otra, con no sé qué. Chiquitaje. Chiquitaje, ¿estás segura? Mirá lo que es. Bueno, por fuera, muchacha. Es chiquitaje, Noé. No, para. Es chiquitaje. Miren acá. ¿Qué, gorda? ¿Qué te pasa? ¿Se ve que algo la comió? No, se ve que se comen entre ellas, porque no debe de haber mucha mojarra adentro. Comida. Sí. Claro, no debe haber comida y... Bueno, la otra también que se pescó, le faltaba esta parte. Entonces, claro, al tener faltante de comida se comen entre ellas, ¿no? Ah, pero esta marcha.
Sí, es Chiquitaje, chiquitaje. Anda. estaba para el hombre, ¿qué crees? Nosotros, Nosotros ponemos el cuerito y lo demás para el hombre. sí, claro. Ah, bueno, ahora voy a agarrar. Ya veo a todos, ya. Ah, ya. Vamos a ver. Vamos a darle un piezo acá. Ahí está el bollón. ¡Opa! Bollón. Ah, pobre, la tiraste para el otro lado. Bueno, yo no sé porque Carlito dijo que acá no había que acá no había talarida, dijo. Solo bagre. ¿Dónde está el palito de...? Ah, el palito de pegar. Para sacrificarlo, sí, obvio, para dejarlo vivo. Esa bolsa está generosa. Ah. Con Karen. No. Ay. Ah, pensé que estaba picando ya. Hay que mover porque como hay muchas raíces, hacer la carnada nos daría la impresión que quedaría destapada, ¿viste? O por lo menos descubierta. O hace un poco de escándalo para que el bicho Está bien, la carnadilla es muy de curiosa. gente que dice, "Shh". No, al revés. Yo no digo de gritar porque eso es algo que no es normal para la tararira, pero si hay ruido en el agua le llama la atención a la tararira. Algo ahí. Ahí lo vi. Sí. Ah, pero esta la vamos a dejar para carnada, creo. Chicuela, chiquitaje. Sí. Sí, estamos sin carnada, ¿no? La dejamos lamentable. Y aparte que tragó, Mirá cómo quedó ahí tapado. Sí. Todo esto sacó para hacer un pocito ahí para poder tirar la corrica. Bueno. La corrica. La boya. Y ahora tengo que hacer limpieza, ¿no? Oh, qué tararís. Qué tararís. Qué hermosa tararís. Y todas salen con cicatrices, ve que entre ellas se me ve mucha comida de abajo.
Qué bonita, ¿eh? Son unos tronquitos. Bonita, bonita. Bueno, la verdad que cansé de sacar camalotes. ¿Sí? Miren la cantidad que saqué y el huequito que queda, que enseguida se va a cerrar, ya de vuelta. Le pongo una bollita que empezó a picar. Ya tenemos dos más. Para más tarde venimos con una para acá. Andamos a las correrías con las bollas. Está picando. Bueno, la verdad que cansé. Bueno, por lo menos llevamos nuestra herida. Y con esto ya da. Ya da ya. Lo vamos todo para liberar. Nos queda hasta tarde, esta noche y mañana ya nos vamos, así que hay que aprovechar. No le da la fuerza. A la tararida hay que torearla un poquito. Sí, tararida. Y ya está ahí. Ya traigo la bolsa para acá y ya. Este tiene un anzuelo gigante. Tiene que ser una tararida muy generosa para... Vamos a torearla un poquito. Ahí está ella. No debe ser muy grande. Bueno, a veces pican así. Rancho Viejo, esta palmera. Por acá no llegó el famoso picudo colorado ese para las palmeras, ¿no? Por suerte que no ha llegado acá. El picudo, el portal acá en la palmera de la cancha de Danubio. Sí, también. La famosa palmera de la cancha. Sí. Una plaga ese bichito. Sí, se ve que sí, ¿no? Acá se debe escribir teclado, te digo, se meten también. Ah, sí, ahí debe. Y ahí se metió Lu- pero otro día, lo vi. Acaso. Miren esta cocina acá, qué hermosa. ¿Cuántos años tendrá esto? ¿Eh? ¿Cuántos años tendrá esta hermosa cocina? Estas ollitas son de hierro, ¿eh? Ah, sí, sí. Mira, dos, tres. Un disco. Qué lindo que está. Ah, un lugar hermoso, hermoso. Che. Antes de cortar, vamos a mostrar el pozo este que está acá. Mira, después acá hay un colchón acá, del finado pie descalzo. Acá tenemos un pocito. Bastante profundo. Pero no es potable, me dijo el hombre. Para bañarse, para lavar los platos, esas cosas. Ahí están los autos. Otros galpones por allá. Y acá la residencia del señor. Ah, qué día hoy, che. Qué cansancio disfrutable, ¿eh? Qué disparate. Te va a llenar de tararira. Omega 3. Directo, ¿verdad? Que bueno para el corazón va a estar el Va a explotar ese corazón de bueno. loco hasta que correr rutas de América. Vete. No, ese que está ahí, el lobo. Este lobo compra. Este se llama el lobo de la casa. Falta perro, eso. Marca perro, pero es marca. Hay reliquias de antigüedades. Tenemos la historia de un niño que lloraba, del pozo, ¿entiendes? Sí, sí. El aljibe. No, el nombre de Acachimbo. La cachimba. Guau. No me acuerdo de la historia que era, que estaba con la vecina que
Bueno, acá. Y cocina. Acá era el hogar de él antiguamente, ¿no? Una plancha. Mira la caldera del Tuquito. Una caldera de tuquito ahí. Sí, y grande. Tremenda caldera. Sí, Y esa grande. caldera más o menos entran 3 personas ahí para dormir. Mucha agua. No, para mañana y otra para la tarde. Sí, y para el mate. ¿Dónde estará la piedra que dice? Mirá, acá, este debe ser el mojarrero de él, mirá. ¿Eh? Acá está el mojarrerito de él, mirá. Con anzuelito, con todo. La cachimba es allí, más. Él dijo que la piedra estaba allí de afilar. Era grande así. Dijo. Al lado del colchón, me dijo. ¿Aquella? ¿Qué es la cachimba? Pues ya filmé aquello. No, la piedra. Ah, la pierna, la vi yo. Me voy a subir en el árbol prehistórico. Sí. Este árbol acá, aunque les parezca medio raro de escuchar, esto es una Santa Rita. Bueno, dice que cuando nació acá, bueno, tiene 60 y pico de años, ya era Santa Rita, así que imagínense la edad que tiene. Sí, esto debe tener 100 años mínimo. Y este otro árbol también. Después hay nísperos, hay aquí aquella planta que higo. Para quien no sabe, el higo no es una fruta, ¿no? El higo es una flor. Ya les digo, el higo es una flor y madura mediante una mosca que pone un gusanito y bueno, así madura. Y hay una naranja. Naranja amarga, La vi por ahí, no sé por dónde. sí, una naranja amarga para dulce. Allá, vení. ¿Dónde está? Allá. Ahí está, bueno, vamos, ya que estamos acá. Acá tenemos la naranja amarga, que esta sirve solamente para ser dulce. Y tienen que saber, ahí está. Esto es naranja amarga. ¿Cómo la conocemos? Bueno, la hoja de la naranja es mucho más gruesa y ancha. Y el tomate, para aquellos que pensaban que era una verdura, no, tampoco, el tomate es una fruta. Son todos los pajareríos que viste. Sí, pájaros vi 7 vestidos, vi cardenal amarillo, que hace años que no veía, cardenal copete rojo, el clásico, cardenal azul, naranjero, a ver, calandria, sangre de buey, que lo conozcan como churrinche. Dale, te viste más. Sí, para un poquito, déjame acordar. Chema, déjelo vivo. A ver, ¿qué más pájaro vi? Bueno, mazarico, que es ya más el donde está el agua, chajá, marreco, que es un pato salvaje. Sí, un lote de pájaro más. Ah, acá dentro de la cocina hay una ratonera. Bueno, acá estamos mojarreando, sacando una mojarrita. Cola bien roja, miren, qué bonita. Bueno, acá abrimos otro agujerito, tiramos la boya ahí, miren cómo está eso. Nada, y se va, y otro allí para Noé. Fuera los otros que ya hicimos. Miren todo lo que sacamos. Bueno, a ver si sacamos una taradilla más. Ahí trajimos la fiera ahí, por si algún jabalí nos atropella, igual. Sabe cómo es, ahí está. Bueno, acá revisando.
antes que oscurezca. A ver si hay más suerte que... ¿No? Ahí está, disparó. Buah. Está cerrando, ¿no? Sí. Mira todo lo que vi. Bueno, ahora venimos a comer algo y nos vamos a ir a revisar nuestras ollas antes de dormir. Así que llevamos la carnada que estamos usando es bagre, ¿no? Sí. Estamos usando bagre. Muy bien. Tenemos que caminar un gran trecho de la casa al pesquero. Acá llegamos el otro también. Este picó, sí. Ahí te la pido. Disparó. Por la duda, dale un... Dale. Ahí está. ¿Qué es? Otra Ah, más. no. No. Este es un poquito más chico. Muy fuerte esto. Bueno. La misma no podemos decir que es porque recién la liberamos. Otra. Pues ya sabemos que de noche pican las tortugas. Ay, Por suerte no tragan, ¿viste? Pobrecita, locas de hambre, una rica comida era. Abrí la boca, ya le saqué el anzuelo. Ahí va. ¿Bien manchadito? Ay, se vio todo. Pensé que iba a haber una paradita. De madrugada, obviamente. No. ¿No? No. Mañana. Vamos a engancharlo el cuadrito acá arriba nomás. Ah, estaba complicado. Estaba. Buah. ¿Dónde está la piola? Ahí. Ah, acá está. Déjale primero acá. A ver. Y acá sí viene pescado. La nariz. ¡Ah! Sé que estabas comiendo ahora. Se llegó a ver igual. Sí, Igual era para liberar, así que. sí, se liberó, pero... Nada, pero recién estaba comiendo, mirá. Porque está la mojarrita acá. Ahí. Acá está. Bueno, otro más que llevó, Bueno, que no se libere, que lo liberemos nosotros. Ahí va. Acá viene el pescado, acá sí viene. Tarará. Ahí va, mirá vos. Pero hubiera estado una filgada. Una fiambrada. Pero recién estaba comiendo dentro. Estaba linda esa, ¿verdad? Estaba. No, está. Esa estoy seguro que se agarra de vuelta. Te salió de allá de Rivera. La fisgata. Está. Vamos. ¿No? Este disparó como hoy, Sí. pero no. Dale. ¿No? ¿Segura? Bueno, sí. Dale otro nomás. A ver si tiene carnada ahora. Tiene carnada, sí.
Ya la vi. Ah, no, es la polla esto. Entre las mugres. Mm. Ah, la carnada está bien. Sí. En fin, está en la orilla. Sí, ese está ahí, está ahí. Dale, dale, dale. Va, va, va. Ya vi. Dale, dale, dale. Opa, 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 está bueno ese. Ya. Pobre tortuga, Dios. Pobre, qué grande. Mala. Ajá. Pobrecita. Está pinchadita, no tragó ni nada. No, Sí. sí está, pero su boca y pala. Sí. Muy buenos días. Bueno, ya amaneció hace rato. Está bastante alto el sol. Parece que son, no sé, las 11 de la mañana, pero bien tempranito. Ayer pescamos hasta tarde, sin cámara, sin nada. Disfrutamos un rato, pues si no hay que correr para arriba, para abajo acá y hoy vamos a ver si sacamos alguna para comer y ya hoy marchamos rumbo a la ciudad de Rivera, pero vamos a ir parando. Para este lado está quieta acá la cosa, vamos a ver. Si llega a ver alguna taradera, bueno, almorzamos con ella, si no, bueno, mala suerte. Inquieta la joya acá. Y ya vamos recogiendo ya. A ver, fíjate. Ahí tenemos un. Fíjate. Ya. Bueno, empezamos por allá entonces. Ah, lo que se pescó de tortuga, impresionante. No, las tortugas grabamos algunas, ¿no? Un día la boya y nosotros re contentos, bueno, viene acá la mamá hasta las 10 y la tortuga. Este caso yo, pero. Sí. Creo que. Bueno, no crees, pero. Opa, opa, opa. A ver. Ya se movió, pero yo la boya. La piel está de este lado, por acá. Come on. Ah. Ah, no tiene nada. A moverse se movió, pero está, viste. No, está. Esta ya la. Tiene carnada. Bueno, Bueno, esta acá es la boya enorme, que ella no está acá. sí, vamos a ver si. Disparar. Trae nomás. ¿Crees que si algún bicho hay? No, no creo. No. ¿Qué lo parió? Comen una cosita. Sí, también. Bueno. Tenemos que sacar la comida. Ay, chiquilín. Y bueno, está. Bueno, acá aparentemente sí. Ahí porque coleteó. Ahí está. Haga tú. No. A ver. Haga tú. Ah, bueno, bueno. Bueno, tenemos la comida. ¿Está? Ya iba a tirar unos señuelos a ver si. A ver si pasar la comida para el día de hoy. Ah, con una ya da. Ahí está, Acá tenemos, mirá, acá tenemos 4 milangas. ahí está. Divina, Excelente. buen porte. Capaz que casi un kilito. Un kilito. Bueno, esto ya es un buen tamaño para comer. Yo ni hizo los cositos esos y estaban meta a tomar solos. Habían como 2 o 3 tomando sol. Buah, muy bien, excelente. Excelente. Bueno, de esta carretera de Repollitos, esta es una carretera. Acá aterriza un avión, no se hunde nada. Sí, luego la Bueno, el Java dio un salto, dio toda una vuelta así por arriba y salió, así que imagínense lo apretado debe estar eso ahí. Así que bueno, de este pesquero nos despedimos. Kevin sigue durmiendo. Kevin está durmiendo, sí. Y no sé qué hora arrancaremos, rumbo. Acabamos de finalizar. Sí, acabamos de finalizar. Pero vamos a... Queremos que salga un buen video, ¿no? Sí, ojalá que sí. O sea, con una duración contundente. Y bueno, ahí tenemos 430 kilómetros para hacer hacia Rivera, la ciudad de Rivera. Entonces, obviamente que en algún puente vamos a parar. Empezar nuevamente. Ahí va a ser otro videíto, si Dios quiere. Bueno.
Estás espinoso. Igualmente vamos, después cuando Kevin se despierte, Nos despedimos. nos despedimos. Nos despedimos. Muy bien. Bueno, acá estamos en la cocina. A ver dónde están. Bueno, acá hay unas milangas ya pronto para freír. De tarariras. Y acá otro poquito. Este fue el único bagre que dejamos. Ah, el único bagrecito ahí, después todo lo demás tararira, está rallado y bueno. Y acá no sé si está la amiga, ahí, a ver, ahí está ella, mira. A ver. Ah, se fue. Bueno, está con 2 huevitos ahí la ratonera. Bueno, después cuando estén prontas las milangas les mostramos. Bueno, ya aprovechamos acá para presentar a María, que me había olvidado. Bueno, estamos con Juan María. Y acá estamos almorzando. Sí, delicioso. Poquita cosa acá, Poquita cosa con Kevin. Humildemente, como decía mi abuelo. Exactamente, muy rico. Bueno, gente, nos estamos retirando acá de la... No nos dimos cuenta de finalizar allá. Bueno, un agradecimiento a Juan, María, a la hija, María. Pasamos, la verdad que... No hay forma de agradecer esas cosas porque no hay plata que pague. Para uno que le gusta esto no hay plata que pague. ¿Cuántos darían por diferentes problemas no poder disfrutar estas cosas? Y nosotros, por suerte, gracias a Dios, Pasamos hermoso. pasamos hermoso. Así que muchas gracias a Juan, vamos ahí, la hija María. Pasamos espectacular, lugar hermosísimo. Bueno, como le dije, un lugar privado. Cuando arranqué el video dije, lugar privado. Así que de la parte de los 3, Mucha naturaleza, mucha belleza. Y en nombre de los 3, un agradecimiento a toda la familia. exactamente. Y muchísimas gracias, Juan y la hija María. Así que bueno, gente, que pasen bien. Nosotros rumbo a la ciudad de Rivera, pero vamos a parar antes a pescar por ahí en algún arroyito. Así que hasta Este viaje continuará en otro video, obviamente. que pasen bien. Hasta el próximo Play Video. Kevin, Bien. hasta el próximo play, nos vemos.